Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches tengan en este día miércoles. Como siempre lo hacemos, vamos a compartir, vamos a poder estar juntos para poder recibir la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a poder una vez más a compartir la palabra del Señor, que eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que anhelamos, que el Señor pueda darnos, impartirnos esa palabra preciosa que Él tiene para nuestras vidas. En lo que poco a poco se van conectando, quiero que oremos y que le entreguemos al Señor este tiempo. Si me acompañan, si cierran sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos bendiga, quien nos ministre en esta noche por medio de su preciosa palabra. Vamos a orar juntos delante del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das nuevamente de presentarnos delante de tu presencia. Señor Jesús, en esta hora queremos, Padre Santo, pedirte con humildad, con sinceridad, con necesidad en nuestros corazones, de que seas tú, Señor, quien nos hables por medio de tu palabra. Necesitados estamos nosotros, Señor, de esa palabra que sale de tu boca. Así, Señor amado, como esa lluvia que cae en la tierra sedienta, así nuestros corazones están deseando, anhelando una palabra que salga de tu boca, para que nos dé vida, para que, Señor, nos dé las fuerzas, el ánimo para poder caminar y alcanzar la meta y el propósito que tú tienes para nosotros. Sabemos que tienes grandes cosas preparadas para aquellos que te aman, Señor. Y nosotros queremos estar delante de tu presencia para que seas tú honrado, glorificado y exaltado, Señor, en medio de nuestras vidas. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final de este tiempo, Señor, que vamos a tomar, y que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos por estar conectados en esta hora. Gracias por poder estar una vez más delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y así poder ser bendecidos por medio de su Santo Espíritu. Quiero que en esta noche veamos el tema de lo verdadero y lo falso. Lo verdadero y lo falso es un tema bastante, interesante, ¿verdad? Con respecto a la palabra del Señor, precisamente porque la palabra de Dios es algo que nos deja a nosotros un mensaje espiritual, nos deja a nosotros ese mensaje que debemos de aprovechar para aprender de la palabra del Señor. Pero dice la Escritura en Mateo capítulo 7 y el versículo 15, Mateo 7 y el versículo 15, dice el Señor Jesús, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Desde el principio el Señor, en su ministerio, el Señor también nos estaba advirtiendo. El Señor nos estaba guardando y preservando precisamente de aquellas personas que se van a acercar para engañarnos. El Señor Jesús es claro y el Señor Jesús nos está diciendo que nosotros debemos de tener muchos cuidados, porque van a venir falsos profetas, van a venir falsos hermanos, falsos profetas, va a haber mucha falsedad. Ahora, conforme nos vamos acercando, mis amados hermanos, a los tiempos del fin, también el engaño va a ir aumentando, incrementándose, y el Señor quiere precisamente que nosotros tengamos cuidado acerca de esto. Es por eso que ahora estamos viendo lo verdadero de lo falso. Dice Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, hablando de las señales del fin, dice Mateo 24 y el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente el Señor Jesús nos está advirtiendo. Una vez más el Señor Jesús nos está diciendo: tengamos cuidado. Debemos, como sus hijos, debemos de tener ese cuidado para que no seamos engañados. Dice entonces Mateo 24:11, y muchos falsos profetas, no poquitos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, no a poquitos, también engañarán a muchos. Qué tremenda verdad.
Qué tremendo lo que el Señor nos está diciendo en estos versículos bíblicos. Pero también aquí siempre en Mateo 24 y el versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, dice Jesús, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mire qué tremendo estos versículos. Jesús continúa. Él continúa advirtiéndonos, Él continúa dándonos esta advertencia del cuidado que nosotros debemos de tener conforme los tiempos se van acercando a la venida de Jesús. Dice, van a haber muchos falsos profetas, van a haber muchos falsos cristos. Y si alguien viene a nosotros y nos dice, vengan, aquí está el Cristo, nosotros no debemos de creerles. Pero así como se van a levantar falsos cristos, también se van a levantar falsos profetas, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo señales, para que por medio de las cosas que ellos estén haciendo, pueda engañar. Y fíjese qué tremendo esto, pueda engañar si fuera posible aún a nosotros, aún a los escogidos. Qué tremenda advertencia la que el Señor nos da con respecto al engaño. Déjeme decirle también que una de las armas principales de Satanás desde el principio de la creación del ser humano, una de las armas que Satanás ha utilizado a través de todas las generaciones y a través de toda la historia de la humanidad, es precisamente el engaño. Si no, nosotros podemos ver precisamente a Eva ya en el jardín del Edén, donde Dios estaba con ellos, donde Dios bajaba todos los días para poder estar reunido con ellos, con Adán y con Eva. ¿Qué dice la Escritura? Dice que Eva fue engañada por la serpiente. Así es que nosotros podemos ver a lo largo de toda la Escritura que el engaño es la principal arma potente de Satanás, que la ha usado desde el principio de la creación del ser humano. Pero quiero que veamos otro ejemplo, no es precisamente de Eva el que quiero hablar. Eso es nada más para que nosotros veamos que Satanás ha usado desde el principio el arma del engaño para poder sacar del propósito eterno de Dios a muchas personas. Pero quiero que vayamos a Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4 nosotros vamos a ver la historia de Moisés. Moisés, cuando Dios le habló desde aquella zarza y Dios le dijo que fuera y trajera a su pueblo Israel de la cautividad y que lo llevara hasta la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, esa tierra que Dios había preparado para su pueblo Israel. Así es que Moisés en este momento, en Éxodo capítulo 4, estaba recibiendo la comisión de parte de Dios de poder ir y sacar a Israel. Pero dice el versículo 4, Éxodo capítulo 4, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Aquí estaba hablando Moisés con Dios. Y Moisés tenía temor en su corazón y Moisés estaba creyendo que la gente no lo iba a aceptar, no le iba a creer que él llegaba de parte de Dios. Y dice, aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová a Moisés. Y él le respondió, tengo una vara. Póngale atención a lo que Moisés tenía en su mano. Tengo una vara, dice Moisés. Versículo 3, él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y mata. Y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mire qué tremenda
situación la que estamos viendo precisamente en este momento. Moisés estaba hablando con Dios y Moisés le estaba diciendo a Dios, ¿cómo ellos van a creer que tú me has enviado a mí? Así es que Dios comienza en estos versículos a darle 3 diferentes señales, 3 diferentes milagros a Moisés que él debía de realizarlos para mostrarlos delante de Faraón y delante de todos los egipcios para que ellos pudieran creer que era Dios quien lo había enviado a él a sacar al pueblo de Israel. Así es que este primer milagro, esta primera señal que Moisés hace delante de Faraón, tiene un mensaje para nosotros. Dice, Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le respondió que él tenía una vara. En la Biblia, la vara es un símbolo de autoridad. Dice el Salmo capítulo 12 y el versículo 9, dice que el Señor Jesús, cuando llegue el tiempo del milenio, dice que Jesús regirá con vara de hierro a las naciones y ellos vendrán a adorar a Jesús en el milenio. Así es que la vara nos habla a nosotros de autoridad. Moisés tenía en su mano no solamente una simple vara, un simple palo hecho de madera. Moisés tenía en su mano la autoridad que Dios le estaba dando para poder vencer al enemigo. De eso precisamente nos habla la culebra. Dice que Dios le dijo a Moisés, echa en la tierra tu vara, y la vara inmediatamente se convirtió en culebra. La serpiente, la culebra, en la escritura nos está hablando de Satanás. La serpiente es un símbolo de Satanás. Vuelvo a citar el ejemplo de Eva. Eva, cuando habló allá en el jardín del Edén con aquel animal, era una serpiente que Satanás había utilizado para poder conversar con Eva. Así es que la serpiente nos está hablando de Satanás. En pocas palabras, esta primera señal que Dios le dijo a Moisés que hiciera delante de Faraón era un mensaje. El mensaje que Dios quería darle a Faraón por medio de Moisés es que era Moisés de parte de Dios que tenía la autoridad sobre Satanás. Pero también la serpiente no solamente nos habla de Satanás, sino que la serpiente también nos está hablando del mismo Faraón. ¿Por qué? Un claro ejemplo es que la corona que tenía el faraón en ese tiempo precisamente tenía en la parte frontal una serpiente esculpida en esa corona. Así es que la culebra o la serpiente nos está hablando, en primer lugar, nos está hablando de Satanás, pero en segundo lugar nos está hablando precisamente de Faraón. Así es que esta señal que Dios le dijo a Moisés que realizara es mostrando la autoridad que Dios le daba a Moisés para poder vencer a Satanás, para poder vencer al faraón. Qué impresionante cómo Dios nos enseña por medio de su palabra, porque esa es la misma autoridad que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Esa autoridad, ese poder para vencer a Satanás. Pero bien curioso, que dice que cuando Moisés echó esa vara y se convirtió en serpiente, dice que Moisés corría de la serpiente. Y muchas veces nosotros estamos así como hijos de Dios, a pesar de tener la autoridad, nosotros huimos de Satanás y él nos persigue para querernos morder, para querernos picar. Pero dice el versículo 4, dice que Jehová le dijo a Moisés, agarra a la serpiente por la cola. Y esto es impresionante, porque nadie que encanta o que agarra a las serpientes, nadie de ellos lo va a agarrar por la cola. Porque al agarrarla por la cola, inmediatamente el animal, la serpiente, se da vuelta y lo muerde.
Pero Dios, como es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, Dios le dijo a Moisés, agárrala por la cola. Esa es la autoridad que cada uno de nosotros también tiene para vencer a Satanás. Dice la Escritura que Satanás va a ser puesto bajo la planta de nuestros pies y bajo la planta de los pies de nuestro Señor Jesucristo en breve. Este es el primer milagro que Dios le dijo a Moisés. La primera señal que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Pero la segunda señal está aquí mismo en Éxodo capítulo 4 y en el versículo del 6 en adelante. Dice Éxodo 4:6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, estaba enferma su mano. Versículo 7, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Esta segunda señal que Dios le dijo a Moisés que hiciera delante de Faraón realmente es un milagro, porque Dios le dijo que metiera su mano en su seno y que cuando salió esa mano salió llena de lepra, salió enferma. La lepra en la Escritura es un símbolo del pecado, es una figura de pecado. Hay varios ejemplos, por lo menos 3 ejemplos en la Biblia que nos están hablando precisamente de personas que fueron llenas de lepra como juicio, como un castigo de parte de Dios. María, la hermana de Moisés, una vez murmuró, habló mal en contra de Moisés diciendo, ¿acaso Dios puede hablar únicamente por medio de Moisés y no por medio de nosotros? Dios oyó la murmuración que esta mujer María tenía en contra de Moisés. Inmediatamente vino lepra sobre todo su cuerpo y el campamento tuvo que detenerse. La sacaron por 7 días y usted conoce esa historia. María fue castigada con lepra por 7 días. En segundo lugar, Giesi, el siervo del gran profeta de Dios, también fue castigado por lepra el resto de su vida. ¿Por qué? Porque cometió pecado, porque hubo pecado dentro de él y tomó el dinero, por decirlo así, las cosas que le estaban regalando, no a él, sino al profeta. Giesi fue otra persona que también recibió el juicio de Dios por ganancias deshonestas. Pero ¿qué decir del rey Usías? El rey Usías se llenó de orgullo y él pensó que por el poder que él tenía al ser rey, que él podía entrar al tabernáculo y ofrecer incienso a Dios. Dios vio la actitud del rey Usías y Dios lo castigó, lo mató con lepra. Así es que de estos 3 ejemplos y de muchos ejemplos más en la Biblia podemos entender que la lepra nos está hablando del pecado. La lepra es un símbolo del pecado en la Biblia. Esta segunda señal, este segundo milagro que Moisés iba a realizar delante de Faraón, es Dios hablando que Moisés tenía autoridad sobre el pecado, porque eso es la lepra. Y esta señal, también Dios quiere que nosotros tengamos esa misma autoridad que tiene Moisés, esa autoridad que solo viene de parte de Dios cuando Él nos manda a hacer su obra, cuando Él nos manda a hacer lo que Él dice. Moisés entonces primero sacó su mano llena de lepra, después volvió a meterla y salió su mano sana. Porque esa es la autoridad que Dios también nos ha dado a nosotros. Dios quiere que nosotros seamos libres del pecado. Al nosotros ser libres del pecado, también podemos ayudar a otros a recibir liberación, a recibir libertad. Pero si nosotros estamos en pecado, no podemos ayudar a otros. No podemos bendecir también a otros con la libertad que ya nosotros hemos recibido de parte de Dios. Pero hay una tercera señal
Hay un tercer milagro también que Moisés hizo de parte de Dios. Éxodo capítulo 4 y el versículo 9 dice: y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. La tercera señal, esta tercera señal es algo realmente impresionante. Dios estaba diciéndole a Moisés que tomara del agua del río Nilo y pudiera en estas aguas convertirse en sangre. Esta fue una señal bastante fuerte y de hecho fue la primera de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto. El río Nilo era un río muy importante para Israel. El río Nilo básicamente era casi un dios, una deidad para Egipto, para Faraón y para todos ellos, porque el Nilo bañaba o rodeaba casi toda la ciudad de Egipto y ellos podían vivir de este río Nilo. Dios castigó, Dios le dijo a Moisés que esta señal iba a ablandar el corazón de Faraón para que dejara ir libre a el pueblo de Israel. Así es que estas 3 señales, ahora, ¿de qué nos está hablando esta? En la Biblia, la sangre en un sentido negativo nos habla de muerte, nos habla de juicio. De eso habla la sangre. Pero esta tercera señal que Moisés iba a hacer delante de Faraón nos está hablando de una doble señal. Porque para Faraón iba a causar muerte y para Egipto, todo Egipto iba a causar muerte, iba a causar juicio porque no iban a poder tomar de esa agua. Pero para Israel, para aquellos que obedecieran la voz de Dios por medio del profeta Moisés, para ellos iba a ser vida. ¿Se recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel celebró la primera Pascua, cuando estaban en Israel, Dios le dijo a Moisés: dile a todo el pueblo de Israel que pongan sangre en los dinteles de las puertas de sus casas, y el ángel de la muerte, que es la 10ª de las plagas, no iba a entrar a la casa de ellos e iba a matar a un primogénito. Así es que la sangre para el que crea la palabra de Dios es vida, pero para el enemigo y para todos aquellos que se ponen en contra de Dios, la sangre es juicio, es muerte. De esta manera, 3 señales iba a mostrar Moisés delante de Faraón en aquel momento. Ahora, todo esto lo he explicado de una manera breve y rápida para que nosotros veamos: Dios es el que da el poder, Dios es el que da la autoridad, Dios es el que nos dice lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo para mostrar su poder y su gloria ante los demás. Pero como nosotros estamos hablando de lo verdadero y de lo falso, iniciamos desde el principio diciendo que el Señor Jesús nos advierte. El Señor Jesús nos dice: tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado porque en los tiempos finales ahí se van a levantar muchos falsos profetas, falsos cristos, que van a hacer señales, que van a hacer milagros, que van a hacer prodigios. ¿Para qué? Para tratar de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Veamos ahora lo falso. Esto es lo verdadero que Dios iba a hacer por medio de Moisés para que Faraón y para que Egipto creyera que Él los había mandado. Pero ahora, si vamos más adelante en Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 7 del versículo 10 en adelante, ahí está el primer milagro que Moisés hizo, la primera señal que Moisés hizo delante de Faraón. Éxodo 7:10 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra, se hizo una serpiente. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón a sabios. Oiga, pongan mucha atención que ahora vamos a comenzar a ver lo falso.
Moisés trae lo que es verdadero, lo que Dios le ha pedido. Pero viene Faraón cuando vio que la vara de Moisés y de Aarón se convirtió en culebra, en serpiente. Dice el versículo 11, entonces llamó también Faraón, oiga, a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, con su magia. Versículo 12. Pues echó cada uno su vara, cada uno de los hechiceros de Faraón de Egipto, dice que echaron también su vara, las cuales también se volvieron en culebras. Pero mire la gran diferencia. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, la vara que estaba convertida en serpiente de Moisés. Comió, devoró, acabó por completo con las serpientes que habían hecho salir también los fariseos, los encantadores y los hechiceros sabios de Egipto. El primer milagro, la primera señal, Satanás con sus hechiceros fue capaz de imitarla. Fueron capaces de hacer lo mismo ellos también. Pero avancemos. En el capítulo, antes de seguir con el siguiente, aquí mismo en el capítulo 7, yo quiero que nosotros tomemos la advertencia que nos da Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 1, el Señor por medio del apóstol Juan también a nosotros nos advierte que debemos tener mucho cuidado. Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Mire la advertencia que nos está dando el apóstol Juan. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, si en el tiempo del apóstol Juan habían muchos falsos profetas, imaginémonos ahora en este tiempo, imaginémonos en el futuro, en los años que vienen, mientras nos vayamos acercando a la venida del Señor Jesucristo. Mucha falsedad, mucho engaño va a florecer también en medio nuestro. Dice entonces, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que Dios quiere que nosotros veamos por medio de su palabra es que no debemos de confiarnos de todo lo que oímos, de todo lo que vemos, aun y cuando sean señales, aun y cuando sean milagros. Satanás también los puede hacer por medio de sus hechiceros, por medio de sus encantadores como Faraón. Dice el versículo 2, Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¡Qué tremendo! Yo creo que estos versículos son más acertados o más verídicos ahora en nuestros días que en el mismo tiempo de Juan, a pesar de que ya habían falsos profetas. Dios quiere entonces que nosotros probemos los espíritus para ver si son de Dios. No solamente porque, que él es profeta, voy a creer ciegamente a todo lo que ellos dicen. Mucho cuidado con eso. Regresemos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7 del versículo 19 en adelante dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Este es el tercero de las señales que Dios le dio a Moisés. Extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Oiga el versículo 21.
Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Mire qué interesante. Los hechiceros de Faraón que vivían en Egipto también pudieron hacer lo mismo con los encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Por segunda ocasión, los falsos profetas, los hechiceros, los mentirosos están haciendo el mismo milagro que un profeta enviado por Dios estaba haciendo. Mire qué interesante. Pero todavía aquí en el capítulo 8 y en el versículo 7, esta fue la segunda de las plagas, la plaga de las ranas. Dice en el versículo 7, Éxodo 8:7, y los hechiceros hicieron lo mismo. Moisés hizo traer las ranas del desierto, pero dice del versículo 7 que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra. Por tercera ocasión, los hechiceros, los magos, los brujos, en pocas palabras, pudieron imitar el poder que Dios estaba manifestando a Egipto y también al pueblo de Israel. Ahora, si nosotros vimos algo, si nosotros notamos algo, el segundo de los milagros, la segunda señal, que era la señal de la lepra en la mano de Moisés, esa no pudieron imitarla. Ellos no pudieron, los hechiceros, los brujos de Egipto no pudieron imitar ese milagro que Dios hizo de tener autoridad sobre el pecado. ¿Sabe por qué? Precisamente porque dice Marcos capítulo 3 y el versículo 23. Marcos capítulo 3 y el versículo 23. Este versículo es muy claro. Dice el Señor Jesús, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús está preguntando. Si un reino está dividido, porque se recuerdan que Jesús estaba liberando a un endemoniado y vinieron y los fariseos y los que estaban ahí comenzaron a decirle a todos, Jesús echa afuera los demonios por medio de Belcebú. Y Jesús dice, no, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Dice el versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, dice. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En pocas palabras, lo que el Señor Jesús estaba diciendo, que Satanás no puede echar fuera a sus demonios de una persona, es imposible. Es por esa razón que los hechiceros de Faraón no pudieron hacer el milagro de meter su mano llena de lepra y quedar con la lepra ahí y después sanarla. Es que Satanás nunca, el milagro de la lepra entonces no pudo ser hecho por los magos, porque Satanás nunca puede tener victoria sobre el pecado, porque él mismo es pecado. Él es pecador y no puede hacerlo, no puede hacer otra cosa porque él es pecado. Así es que definitivamente el segundo milagro, la segunda señal, Satanás no la pudo hacer. Pero los otros tres milagros, Satanás fue capaz de imitarlo. Yo quiero cerrar con esto. Yo quiero cerrar con lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. La Escritura nos está enseñando. La Escritura nos está advirtiendo. Nos está diciendo. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra de Dios está llena de muchos ejemplos donde nosotros debemos de tomar la advertencia y tener cuidado, porque Satanás siempre va a tratar de imitar lo que Dios está haciendo. Satanás siempre va a tratar de imitarlo. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos son los tiempos que nosotros estamos comenzando a vivir, iglesia de Dios. Son tiempos peligrosos donde muchos se van a levantar para tratar de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Pero que Dios nos guarde, que Dios guarde nuestra mente, nuestro corazón, para no ser engañados por Satanás y por sus ángeles de luz. En su casa lea todo este capítulo 3 de 2 de Timoteo y dice en el versículo 8, aquí el apóstol Pablo nos da un entendimiento más, y el apóstol Pablo nos revela los nombres de aquellos hechiceros que estaban aquel día delante de Faraón, también con Moisés en aquel momento. Dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres, estos eran los nombres de los hechiceros de Faraón, y mire si no la escritura está siempre en común acuerdo y concordancia. El apóstol Pablo nos está advirtiendo que en los postreros tiempos van a venir tiempos peligrosos. En los postreros días habrán tiempos peligrosos. Y más adelante en el versículo 8, el apóstol Pablo dice, y pone precisamente el mismo ejemplo que estamos nosotros leyendo de Éxodo. Dice, y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ¿quiénes? Los falsos profetas, las personas falsas que se van a levantar en los tiempos postreros. Dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hay cosas verdaderos, hay milagros genuinos de parte de Dios, pero recordemos, Satanás siempre va a tratar de imitar todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace es perfecto, pero Satanás quiere hacer lo contrario para engañarnos a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Que Dios pueda darnos ese discernimiento de espíritu, que nosotros podamos aprender a oler, a observar, a gustar quién es verdadero y quién es falso. Que Dios nos dé su gracia conforme los tiempos van avanzando y la venida de Cristo se va acercando. Se van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, y van a tratar de engañar aún a los escogidos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Muchas gracias, Jesucristo, porque tú nos hablas. Tú nos adviertes a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que nosotros podamos ser personas que estemos preparadas, que pueda venir sobre nosotros, Señor, ese espíritu de discernimiento, que podamos probar los espíritus si realmente vienen de ti, Señor. Que no podamos ser engañados en estos días, que no podamos ser engañados por Satanás o por sus ministros, Señor. Guárdanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, y gracias, Señor, por cada uno de los que verán, de los que han visto y que están en medio de nosotros en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga y que disfruten su día de acción de gracias. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones.